Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula, que es la primera sobre el modelo relacional, vamos a hablar de la idea intuitiva tras este modelo, para así tener una referencia de qué se trata esta teoría. También hablaremos de cuáles son las áreas matemáticas que fundamentan este modelo. Por lo tanto, el objetivo de esta cápsula es que las alumnas y alumnos entiendan la relación entre ciertas áreas matemáticas y el modelo relacional, y que tengan una idea básica de cómo el modelo relacional estructura los datos. En el modelo relacional, los datos se almacenan en estructuras, llamadas relaciones, de ahí que viene el nombre de este modelo relacional. Y estas estructuras son columnas, que se llaman atributos, y filas, que tienen los datos. Por ejemplo, si tenemos una relación que modela alumnos de una institución, un atributo podría ser el root, y hacia abajo, por la columna, tendríamos los root de todos los alumnos registrados. Lo mismo si tenemos el atributo nombre, el teléfono, etc. Si tenemos que modelar una asignatura, sería una relación distinta a la de alumno. Tendríamos que tener como atributos el código de la asignatura, el nombre de la asignatura, la descripción, entre otros atributos. Por lo que el modelo relacional se basa en la teoría de conjuntos para almacenar y registrar los datos. Entonces, el modelo relacional organiza los datos como una planilla Excel, es decir, con un título y las filas donde están los datos que uno almacena en la estructura. Podemos ver en pantalla una relación con los títulos, que están representados con la letra A, del 1 hasta el N, y las filas que en la tabla están representando los datos. Así se organizan los datos en el modelo relacional. A esta estructura la llamaremos en este modelo teórico relación. Estos títulos se llaman atributos, y en una relación hay un conjunto de atributos. También vamos a tener filas, las cuales son un conjunto de datos y cada uno de estos datos está asociado a un atributo. Y una relación es un conjunto de estas filas. También, como en el modelo relacional, vamos a organizar los datos en estas estructuras llamadas relaciones. Las bases de datos relacionales será un conjunto de este tipo de relaciones. Por lo tanto, el modelo relacional está conformado por diversos tipos de conjuntos. Si modelamos los datos como si fuera un grafo, aquí los datos están de forma independiente, no están en una estructura, y podemos con una línea asociar estos datos, para así darle un sentido a esta unión. También podemos modelar datos como un árbol, con una raíz y una jerarquía de datos dependientes de esta raíz. Como ejemplo de una representación de un grafo, podríamos hablar que un delfín come peces, una foca come peces, pero una orca come peces y focas. La línea que une estos mamíferos, que da el sentido a esta asociación, en este ejemplo, es el come. Y podríamos tener muchas más etiquetas en estas líneas que unan los datos para así darle un sentido a la unión de estos datos. Por lo que los conjuntos y grafos constituyen buenas estructuras para modelar y almacenar datos. Por eso vamos a refrescar algunos conceptos de estas áreas de las matemáticas que vamos a utilizar en esta asignatura, las cuales debieron haber visto en asignaturas como álgebra, matemáticas discretas o alguna otra afín. Por lo tanto, en esta seguidilla de videos trataremos el tema del modelo relacional. Pero primero veremos sus fundamentos matemáticos, como la teoría de conjuntos. Pero la teoría de conjuntos se basa en la lógica de predicados, por lo que también veremos algunos conceptos de este tema, ya que en el transcurso del semestre veremos algunas materias que también se basan en este concepto. Y la teoría de grafos, que no tiene que ver con el modelo relacional, pero utilizaremos algunas veces grafos en las materias de esta asignatura. Como definición del modelo relacional, podemos decir que el modelo relacional es muy sencillo. Es una representación tabular, es muy fácil de comprender y permite el empleo de lenguajes sencillos de alto nivel para consultar datos. Y este punto es clave. Almacenemos datos de manera persistente para después poder consultar estos datos. El modelo relacional refleja la semántica de las organizaciones o de los negocios.
permite una mayor consistencia y coherencia de datos. Es el modelo más utilizado en el mundo de las bases de datos. Pero ¿quién creó este modelo? Fue Edgar Frank Teckott, quien hizo este aporte que hasta el día de hoy está vigente. ¿Y quién fue él? Fue un científico informático inglés que vivió desde el 19 de agosto de 1923 hasta el 18 de abril del 2003. Nació en Portlandville, en Inglaterra. Fue hijo de un curtidor y una profesora. Siendo el menor de 7 hermanos, estudió 2 carreras, matemática y química, en Oxford. A los 25 años viajó a los Estados Unidos y consiguió trabajo en IBM como proveedor matemático, usando un prototipo de computador que ocupaba 2 pisos completos de un edificio. En 1953 emigró a Canadá, frustrado por la política McCarthy de persecución a los comunistas, ya que él estaba siendo perseguido. Unos años más tarde volvió a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía. En 1965 terminó un doctorado en computación en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. En 1967, una evaluación negativa de su supervisor en Nueva York significó un traslado hacia los laboratorios de IBM en San José. Sería aquí donde Cott conocería el mundo de las bases de datos al que se dedicaría en los años siguientes. En lo que quedó de los años 60 y 70, trabajó en sus teorías sobre el modelado de datos, publicando en 1970 su trabajo, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Para su descontento, IBM no se apresuró en explorar sus sugerencias hasta que empezaron a ser puestas en marcha por la competencia. Por ejemplo, Larry Ellison diseñó la base de datos Oracle, basando sus ideas en las de Cott. En 1961 obtuvo el premio Turing de la ACM, el más importante en ciencias de la computación. Es como el Nobel de la computación. En 1983, después de sufrir una caída, él se jubiló de IBM. Como se mencionó, el modelo relacional se basa en la lógica de predicados, cuya definición es que se descompone la proposición u oración en 2 componentes básicas, sujeto y predicado, los mismos que vieron en educación básica y media, y cuantifica el sujeto, introduciendo símbolos para el sujeto, para el predicado y para los cuantificadores, para todo y a lo menos existe algún, además de símbolos de relación entre sujeto y predicado. Esto lo hace para poder hacer estudios de verdad sobre las oraciones. ¿Cuál es la historia de la lógica de predicados? Sus orígenes se remontan a Aristóteles, quien en su libro Organón, en el cual realizó una gran cantidad de observaciones y contribuciones acerca del comportamiento de los cuantificadores para todos, el a lo menos existe algún, y también incorporó el ningún, que son los símbolos que se muestran en pantalla. Un modelo de lógica como el actual fue mencionado en 1879 cuando Frege, quien fue un matemático, lógico y filósofo alemán, publicó su libro Conceptografía, donde presentó el primer sistema de lógica de predicados. Luego, en 1893, Frege refinaría su trabajo en el libro Los Fundamentos de la Aritmética. En 1913, Russell, quien fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, quien además de todos sus trabajos en ciencias, fue ganador del Premio Nobel de Literatura, y Whitehead, quien fue un matemático y filósofo inglés, juntos publicaron Principia Matemática, obra influida por los trabajos de Frege. Con este trabajo, la lógica de predicados llegó a una mayor audiencia. En 1915, Lowenheim, quien fue un matemático y lógico alemán, demostró la consistencia, completud semántica y decidibilidad de la lógica de primer orden. En 1928, Gilbert, quien fue un matemático alemán, y Ackermann, quien también fue un matemático alemán, hicieron aportes a la demostración de la consistencia de la lógica de primer orden. En 1929, Gödel, quien fue un lógico, matemático y filósofo austriaco, demostró e hizo aportes a la completud semántica de la lógica de primer orden. Y bueno, esto fue parte de la historia de la lógica de predicado. Pasando ahora a los conjuntos, según el creador de esta teoría, George Cantor, un conjunto es cualquier colección C
de objetos determinados y bien distintos X de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que se denominan elementos de C, reunidos en un todo. ¿Y cómo nace la teoría de conjuntos? A lo largo de la historia, los matemáticos han trabajado en numerosas ocasiones con conceptos que muchas veces no sabían precisar con exactitud. Los griegos hablaban de números irracionales y al mismo tiempo se cuestionaban si estos existían o no. Los algebristas hablaban de números imaginarios más que con fe que con la razón. Y así existían muchos temas de los cuales no tenían consistencia. Por muchos años, los científicos trabajaron de esta manera, pero a lo largo del siglo XIX se inició un proceso de fundamentación de la matemática, en la que estos conceptos que aún estaban confusos fueron clarificándose paulatinamente y de forma teórica. En 1847, la lógica, que era parte de la filosofía, se incorporó a las matemáticas. Esto gracias a George Boole, quien fue un matemático británico, inventor del álgebra de Boole, y es considerado como uno de los fundadores de las ciencias de la computación. Esto lo hizo en su libro Análisis matemático de la lógica. En 1893, Frege toma la aritmética y la hace parte de la lógica, ya que ahora que la lógica es parte de las matemáticas, se podían expresar muchas áreas de las matemáticas con la lógica. Esto lo plasmó en su libro Fundamentos de la aritmética. Y siguiendo esta corriente, en 1897, el matemático ruso de origen judío, George Cantor, crea la teoría de conjuntos. Cantor es considerado el padre de la teoría de conjuntos. En 1900, comenzando el siglo, Gilbert desafió a la comunidad matemática con los problemas de Gilbert, una lista de 23 problemas fundamentales no resueltos que los matemáticos debían atacar durante el siglo. El primero de estos problemas, el número 1, es justamente de la teoría de conjuntos. Era la hipótesis del continuo introducido por Cantor en 1878. En 1903, Russell, quien fue un filósofo matemático y un escritor británico, el cual demostraría que la teoría de conjuntos de Cantor era inconsistente y cuestionaría la definición de conjunto. En el 1908, Zermelo, quien estudió matemáticas y física y filosofía en Alemania, comenzó a trabajar en los problemas de la teoría de conjuntos, en el problema número 1 de Gilbert. Y en el 1908 publicó sus resultados a pesar de haber fallado en probar la consistencia de su sistema axiomático. Recordar que un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico. Es una proposición o enunciado tan evidente que considera que no se requiere una demostración. En 1922, Adolf Henkel, matemático alemán, comenzó a refinar la teoría axiomática de conjuntos, eliminando las paradojas y mejorando el sistema axiomático de Zermelo. En 1923, Skolem, matemático noruego, quien redefinió los axiomas de Zermelo, el axioma resultante ahora forma parte de los axiomas estándar de la teoría de conjuntos. En 1925, Newman, físico y matemático húngaro, quien estudió la teoría de conjuntos hasta ahora no excluida, explícitamente la posibilidad de que las existencias de conjuntos pertenecieran a sí mismos. En su tesis doctoral de 1925, demostró cómo era posible excluir esta posibilidad creando el axioma de la fundación. Con todo esto, se sentaron las bases de la teoría de conjuntos que conocemos actualmente. Pero Cantor, quien creó la teoría de conjuntos, lamentablemente vivió aquejado por episodios de depresión, atribuidos a las críticas recibidas por sus colegas y a sus fallidos intentos de demostración de la hipótesis del continuo de la teoría de conjuntos. Su obsesión lo llevó a una depresión maniática y murió en 1918 de un ataque cardíaco encerrado en una clínica psiquiátrica. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta la siguiente cápsula. Nos vemos.